Familia Senti City Mundial, reciban un cariñoso saludo desde París. Les habla Liliana Marulanda. Sin lugar a dudas, el hecho que cambió al mundo es el que en este tiempo estamos celebrando. La magnífica obra de Jesús, su muerte y resurrección en la cruz. Estos hechos que cambiaron el mundo, esta muerte y resurrección en la cruz que nos reconcilió con el Padre, es de lo que hemos estado hablando en estos días en nuestra familia. Hemos hablado acerca de la necesidad que experimenta el hombre de salvación, del hecho que Jesús, Dios hecho hombre, fue el que ocupó en nuestro lugar y nos reemplazó en aquella muerte que teníamos que sufrir todos en la cruz. Hoy quiero invitarles a que reflexionemos un poco acerca de otro aspecto importante de la obra de Jesús hecha en la cruz, la propiciación y la redención a través de su muerte y resurrección. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias en Lucas 18, versículo 13. Encontramos: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La única certeza que tenemos nosotros es que somos merecedores del castigo por causa del pecado, porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pues la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera pues que como aquel publicano, nosotros necesitamos decir también: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y queremos acercarnos hoy al Padre y sabemos que podemos hacerlo con libertad gracias a la obra extraordinaria que Jesús realizó en la cruz para usted y para mí. De manera pues que la palabra propiciación, ¿qué es lo que significa para nuestras vidas? Es hacer favorable, es conciliar, es reconciliar. Es decir, se había cometido una falta contra el sistema de Dios, contra su orden, se había desobedecido a su palabra y esto merecía un castigo. Por ello, Dios nos exigía una enmienda para esa infracción. Precisamente propiciación es el acto que viene a apartar la ira de la persona ofendida, en este caso Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Dando satisfacción a la justicia que se ha quebrantado. Ciertamente el hombre había desobedecido el mandato de Dios, pues Dios había dicho al hombre en Génesis 2:16: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De tal manera que la consecuencia del pecado no se hizo esperar. Por su desobediencia, Dios tuvo que sacar al hombre, a Adán, a Eva y a su descendencia de la presencia de Dios. Desde allí quedamos sin poder comunicarnos, tener intimidad con Dios, y estamos sujetos a la ira del Dios soberano y justo. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, ya había previsto un gran plan, un plan perfecto para volver a traer al ser humano hasta su presencia, para volver a permitirnos tener comunión e intimidad con Él. Dios es un Dios justo y en su amor infinito e incondicional por nosotros, no le permite ni se permite Él distorsionar su justicia. No compromete la sentencia por el pecado. Todo el que pecare ciertamente morirá. En tanto que juez imparcial, justo, objetivo, Dios, al ejercitar su papel de juez, nos sacó de su presencia, pero también estableció una forma en la que nosotros pudiéramos volver a entrar a Él, a tener esa relación directa con Él. Esta objetividad de Dios
nos permite a nosotros contar con certeza y seguridad en su justicia. Sabemos que tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no cambia, que no quebrantará ninguna ley de las que reflejan su propio carácter, porque si no, entonces el universo entero se volvería un caos total, sería una anarquía y no existirían normas en las cuales pudiésemos confiar. Así que la justa ira de Dios, se convirtió en el principal y en el real problema de la humanidad. Felizmente, la solución de Dios para el hombre, para el pecador, también es una solución real para nosotros. Leamos lo que nos dice Romanos 3, 25 y 26. Les invito a que me acompañen con sus Biblias. Romanos 3, 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Querida familia, Dios puso como propiciación a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él lo expuso por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo lo hizo? Por medio de la fe en su sacrificio. Recordemos un poco lo que era el propiciatorio. Era aquella parte del mobiliario que había en el tabernáculo de reunión en el desierto. Ese mobiliario que Dios había ordenado a Moisés de manera clara y explícita de cómo construirlo y dónde ponerlo. El propiciatorio era esa lámina en oro, esa especie de tapa, de cobertura que tenía el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era ese cofre que estaba en el lugar santísimo, lugar al que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez por año a presentar sacrificio por él, por sus pecados y por los de todo el pueblo. En el Arca de la Alianza se guardaban 3 elementos que nos servían de recordatorio. Estaba el maná, simbolizando el rechazo que el pueblo le dio a la provisión que Dios le había dado para alimentarlo en el desierto. También estaba la vara de Aarón que reverdeció, simbolizando el rechazo que el pueblo había hecho a la guía y a la dirección que Dios le daba. Y por último estaban también las tablas de la ley, simbolizando el rechazo que el pueblo había hecho a la santidad de Dios. Allí en el arca tenía esa cobertura, esa tapa que se llamaba propiciatorio y sobre el cual era derramada y presentada la sangre de los animalitos que se presentaban como sacrificio a Dios para perdón de los pecados. El pueblo quedaba a la expectativa para ver si Dios aceptaba o no el sacrificio presentado ante él, si le era agradable. ¿Cómo lo sabían? Pues cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, entendían ellos que Dios había aceptado su ofrenda, que había sido agradable a Dios. El sacerdote podía no salir con vida del lugar santísimo y era señal de que Dios no se había agradado de su ofrenda, que no había sido una ofrenda pura, perfecta para nuestro Dios. Para nosotros, los hijos de Dios del Nuevo Testamento, los que vivimos bajo el nuevo pacto, Jesús es nuestra propiciación, es nuestro propiciatorio. Fue Él, la sangre, el Cordero de Dios, presentado como sacrificio ante nuestro Padre para perdón de nuestros pecados. Se derramó en la cruz la sangre de Jesús y Él se presentó como una ofrenda perfecta, pura, esa sangre inocente que fue hallada agradable ante nuestro Padre Dios y por la cual hemos alcanzado nosotros el perdón de los pecados. También recordemos que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús a lo lejos,
exclamó y dijo en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesucristo es pues nuestro propiciatorio, y en este sistema de sacrificios, de adoración que se efectuaban en el tabernáculo, aquella tienda portátil en el desierto, nos enseña Dios que Él iba a bajar hasta la presencia del pueblo, hasta el propiciatorio, para encontrarse allí con el hombre que estaba en enemistad con Dios. Es Jesucristo pues nuestro propiciatorio y el que nos permite a nosotros encontrarnos personalmente con nuestro Padre Dios, volver a entrar a su presencia, a tener comunión con Él. El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez por año a este lugar, al lugar santísimo, a presentar sacrificio a Dios por causa de los pecados. Ahora bien, Jesús, como propiciación para nosotros, también es sumo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Él es quien presenta el sacrificio para perdón de nuestros pecados, pero Él también es el sacrificio que va a lavar nuestros pecados. Él se presenta ante Dios como nuestro sacrificio puro, sin mancha, porque Jesús fue hallado sin mancha y sin pecado. Él vivió en la tierra, estuvo en medio de nosotros y no cometió pecado, y nos enseña el camino para volver a llegar a Dios. La sangre de Jesús es esa sangre inocente y pura que al ser derramada sobre la cruz alcanzó la misericordia para nosotros, el perdón de nuestros pecados ante Dios por una sola vez y para siempre, por la eternidad. De manera pues que es allí donde nosotros hoy en día, en la cruz, en Jesús, encontramos otra vez la comunión con nuestro Padre y encontramos que podemos volver a entrar ante el trono de Dios, ya no un trono de juicio, de justicia, sino ahora trono de la gracia por la obra de Jesús, nuestro Señor y Salvador. La propiciación que Jesús cumplió en aquella cruz derribó, anuló la barrera que había entonces entre Dios y el hombre que había ofendido la santidad de Dios. Otro aspecto que tenemos nosotros y que hemos ganado con el sacrificio de Jesús en la cruz es la redención. ¿Qué es la redención? Redención significa ser liberado de la esclavitud, ser hecho libre de toda esclavitud mediante el pago de un rescate. Cristo obtuvo el perdón de nuestros pecados de manera permanente y también nos redimió de la esclavitud al pecado y a Satanás al cancelar toda la deuda que teníamos delante de Dios por causa de nuestros pecados. Jesús anuló el acta que estaba sobre nosotros y que nos condenaba a la muerte eterna. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, lo que en realidad estaba anunciándonos era, la deuda ha sido saldada completamente, ya no existe más. Por eso, cuando llegue el momento de presentarnos ante nuestro Padre Dios, tenemos nuestro certificado de pago y podemos presentarla ante Él diciendo, deuda cancelada por Jesús el Cristo. Ahora depende de cada uno de nosotros aceptar, apropiarse de esta salvación. Esto significa que nosotros estamos llamados a vivir en libertad, en una libertad que nos ha sacado de las garras de Satanás. Ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos por qué dar lugar a Satanás y a sus obras de maldad en nuestra vida. La oferta que Jesús nos hace desde la cruz, queridos hijos de Dios, es la redención, es decir, nos llama a vivir en libertad. Él ahora es nuestro dueño. Él pagó el precio de nuestra vida y de nuestra libertad con su sangre derramada en la cruz. Ahora es nuestro propietario. Pero Él en su infinito amor nos llama a vivir en libertad, a acercarnos a Él con amor, con gratitud, porque reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida.
Les invito a que leamos en 1 de Pedro 1, 18 al 19, que nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Rescatados? Sí, pero rescatados para vivir en libertad. Ahora somos posesión, propiedad de Jesucristo. Hemos sido comprados por su sangre derramada en la cruz. Le pertenecemos a Él y esto significa que ya hemos salido del mercado de la esclavitud. La época de la esclavitud, los esclavos se negociaban, se trocaban, se vendían, se intercambiaban, ¿cierto? Y se ponían en unos escenarios, se llevaban al mercado donde sus dueños los vendían a quien bien les parecía y por el precio que bien querían. De manera pues que un esclavo podía vivir en libertad si alguien, una persona libre, le rescataba, pagaba el precio a su amo y le otorgaba la libertad. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esto no lo podía hacer otro esclavo. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Se hace necesario que sea un hombre libre. Por eso Jesucristo, como Dios hecho hombre, cumplía cabalmente este requisito para libertarnos. Y no solamente Jesucristo nos libertó, Él pagó el rescate por nosotros. Y el precio de nuestra libertad era el derramamiento de sangre de un cordero puro y sin mancha. Esto es nuestro Señor y Salvador. Jesús no tuvo pecado, no se halló pecado en Él. Y es el único mediador que existe entre Dios y los hombres. Les invito a que leamos en 1 de Timoteo 2, 5 y 6. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús nos redimió, es el único mediador. ¿Y por qué? Porque Él se entregó de manera libre, voluntaria. Él dio su vida en rescate por nosotros. Juan 10, 17, 18 nos dice Jesús mismo: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Él, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha escogido para que seamos libres y para que vivamos en libertad delante de Él, para que escojamos venir cada día a su presencia para amarle, para adorarle, para que seamos sus embajadores en medio de esta generación, para que comuniquemos a nuestro entorno que solo hay un mediador, Cristo el Señor, y que Él está dispuesto a otorgar su salvación a todo aquel que se acerque a Él para reconocerle como Señor y Salvador. De manera que todo el que confiesa que Jesús es el Señor, el que le obedece, el que se hace su discípulo y obedece sus mandamientos, es salvo y salvo por la eternidad. Querida familia, disfrutemos de este tiempo en el que recordamos aquella obra maravillosa, esos hechos extraordinarios que han revolucionado al mundo. Cristo el Señor murió en la cruz, pero resucitó. Cristo venció en la cruz y ahora Él te llama a vivir en la libertad de su amor, en la libertad de servirle cada día con cada paso que demos. Familia, es el tiempo de volver nuestros corazones a Él. Pidámosle al Espíritu Santo que venga ahora sobre nosotros y que en este momento, en la comunión fraternal que Él nos permite tener como familia, como cuerpo cuya cabeza es Cristo, cada uno de nosotros reconozca que Jesús es el Señor para vivir en la libertad de servirle. Jesús es mi Señor y mi Salvador para obedecerle. Yo quiero, Señor, en este día decidir con libertad obedecerte y hacer tus mandamientos. Quiero pedirte, amado Espíritu Santo,
que venga sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos para adorarte y que nos recuerdes que ahora somos posesión del Cristo, que Jesús con su sangre derramada en la cruz nos ha hecho propicios ante el Padre y ahora somos aceptos en el amado y somos aceptos para la eternidad. Que juntos con el Espíritu Santo digamos, la Iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Maranata. Familia, les amo en el amor del Señor. Que Dios les bendiga.